privilegio estudiar este tema de discipulado. Es un tema muy importante en la palabra del Señor porque esto tiene que ver con el crecimiento de la iglesia y uno de los, creo que uno de los afanes, una de las debilidades de la iglesia es que no hemos enseñado, no hemos entendido o no hemos practicado el discipulado de la manera que debemos hacerlo y es lo que Dios ha escogido para multiplicar y crecer la iglesia. Y cada uno de nosotros debemos estar involucrado en el discipulado de una persona o de varias personas. Esto no es tarea, trabajo único del pastor o de los ancianos. Es algo que debemos hacer todos y podemos hacerlo incluso con nuestras familias. Y bueno, este ministerio de DM2 se basa en este versículo, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Seguramente lo han escuchado muchas veces durante esta enseñanza, pero vale la pena volver a reiterarlo porque es fundamental. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo hablando con Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, del gran misionero Pablo. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que yo le he enseñado, esto encarga a hombres fieles. O sea, enséñelo también ustedes a hombres fieles. Timoteo, por favor, esta es la tarea que le estoy dando. Yo le he estado enseñando por un buen tiempo. Le he instruido, ha vivido conmigo, ha viajado conmigo, ha visto el ministerio. Hemos hecho ministerio juntos y ahora te toca hacerlo con hombres fieles. Busquen hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Wow. A veces esto falla o se corta en la segunda o tercera persona, pero debemos instruir a nuestros discípulos que ellos también tienen que discipular a otros. Es muy importante el discipulado. Entonces, no solo busque a hombres fieles para enseñar, pero que sean ellos idóneos para enseñar también a otros. Y la cadena debe continuar. La iglesia no crece parcialmente porque la cadena se ha roto y alguien ha dejado de discipular. A veces son los padres que no saben criar y discipular a sus propios hijos. Y la cadena se rompe y bueno, la iglesia está débil, la iglesia no crece. Cuando no hay buen discipulado, entonces no hay multiplicación, no hay crecimiento en la iglesia. Y bueno, vamos a estudiar las notas esta tarde y también al final de nuestro tiempo. Si Dios quiere, vamos a tener el pastor Ismael Pérez de la iglesia Betel en Santa Cruz para que él nos dé un testimonio de cómo él ha discipulado
como líder pastor en la iglesia. Vamos a ver esta tarde que el discipulado no es simplemente una clase. Uno no va al seminario y toma una clase acerca de discipulado y decir, bueno, he sido discipulado y ya no necesito más. Uno no, en la iglesia a veces escucho el anuncio, la clase de discipulado va a juntarse el día jueves a tal hora y estudian 1 hora a la semana y no se ven el resto de la semana y eso dicen, bueno, usted ha pasado la clase, entonces usted ha sido discipulado. No necesariamente, aunque sí, la enseñanza es parte del discipulado, pero no es el discipulado en su totalidad. Y eso lo vamos a ver y quiero que el hermano Pastor Ismael, él ha hecho un buen trabajo de discipular los líderes en su iglesia y otras personas y su familia, y él nos va a hablar dándonos un testimonio de eso en su vida personal y cómo le ha ido. Y después de eso, el hermano Gary Rojas, también de Santa Cruz, miembro de esa iglesia, nos va a hablar acerca del discipulado y cómo él ha sido discipulado por el pastor Ismael en la iglesia y otros. Y quiero que entiendan que en realidad nosotros estamos siendo discipulados por toda nuestra vida. El discipulado no es algo que se cumpla y ya no continúa. Mientras vamos creciendo espiritualmente, estamos siendo discipulados a veces por diferentes personas. Pienso en el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo y modelo, ¿no? Él nació en este mundo de la Virgen María, creció y comenzó su ministerio. Poco después de comenzar su ministerio, él escogió a 12 hombres que iban a ser sus discípulos, seguidores de él. Ellos se dedicaron a estar con él por más o menos 3 años de su vida. Vivieron juntos, trabajaron juntos, andaron juntos, viajaron juntos. Escucharon sus enseñanzas, se involucraron en el ministerio con él, repartiendo la comida, repartiendo, orando, estaban con él. Han sido discipulados por el Señor Jesucristo y vamos a mirar eso un poco más en las notas. Pero Jesús se entregó al cruz del Calvario, fue crucificado en la cruz. Sus discípulos en su mayoría, en un sentido, lo abandonaron en ese momento crítico cuando las cosas iban mal, desaparecieron. Y uno diría, bueno, ya se fue Jesús, volvió al cielo y ya no han sido, ya estaban discipulados, ya eran discípulos y terminó. No, el discipulado continuó, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo, enseñándoles. Jesús les dijo en el capítulo 14 de Juan, preparándolos para su ida, para la crucifixión. Él dijo, vendrá un consolador, vendrá el consolador, por el Espíritu Santo. Yo he estado con ustedes, pero Él va a estar en ustedes. Y Él les va a guiar a toda verdad, y Él les va a enseñar. El discipulado continuó por medio del Espíritu Santo y comenzaron a crecer
o siguieron creciendo en su madurez espiritual. Y entonces el discipulado en un sentido es un proceso que continúa por toda la vida y debemos buscar oportunidades de ser discipulado por otras personas y discipular en nuestras vidas. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Redescubriendo el arte perdido de hacer discípulos, algo que no está ocurriendo mucho en las iglesias como debe ser. El modelo bíblico de hacer discípulos. Lo que el hacer discípulos es y no es. Y vamos a ver en esta tarde de la Biblia el modelo bíblico, lo que el discipulado es, y vamos a ver un poco también lo que el discipulado no es, para entenderlo y más que todo para ponerlo en práctica en nuestras vidas. No necesitamos aprender o tener más información, necesitamos poner en práctica lo que sabemos. Yo estoy convencido que no necesito yo, no es malo saber más, pero mi necesidad, y creo que la mayoría podían decir lo mismo, nuestra necesidad no es tener más información. Tenemos mucha información, a veces por demás. Nuestra cabeza se hincha y somos los sabe todo, ¿no? Pero necesitamos poner en práctica lo que sabemos. Eso es lo difícil, ¿no? Se ha dicho que no hay desempleo en la obra de Dios. No hay desempleo en la obra de Dios. Es cierto, ¿no? Eso, quizás estamos ahorita por el COVID y otras cosas sin empleo. Y nos tocó no tener un trabajo. Pero en la obra de Dios no hay desempleo, siempre hay trabajo. Y eso es el discipulado de otras personas en sus vidas espirituales. Entonces, ¿qué es el hacer discípulos? El hacer discípulos es el arte de transmitir tanto lo que somos como lo que hacemos, capacitando a nosotros, a nuestros discípulos, a ir y a hacer lo mismo. Esto es una definición y vamos a verlo un poco más al fondo porque es importante entender eso y pues creerlo. El arte de transmitir tanto lo que somos como lo que hacemos, capacitando nuestros discípulos a ir y hacer lo mismo. Entonces, a veces pensamos en el discípulo como discipulado, como mencioné más antes, que es una clase simplemente los días jueves de 8 a 9 de la noche. Venga a la clase y usted va a graduar, le vamos a dar una diploma que dice usted ya ha sido discipulado. No, no es solo transmitir información. Pero tenemos que transmitir tanto lo que somos como lo que hacemos, capacitando a nuestros discípulos a ir y hacer lo mismo, de también buscar a otra persona para discipular, para vivir con ellos y mostrarles cómo vivir la vida piadosa, la vida de un creyente.
cuando un carpintero enseña a un aprendiz, él le proporciona el entrenamiento adecuado en el sitio de trabajo, o sea, en la carpintería. Él pone a su aprendiz al lado opuesto de una vieja y le enseña a cómo medir, cortar y martillar. Está en el lugar del trabajo y le da la herramienta necesaria y le enseña cómo hacer esta cosa. El aprendiz comete errores, pero poco a poco él aprende. Y el discipulado es así también. Vamos a ver una porción en Lucas capítulo 10, donde Jesús escogió 70 discípulos y los mandó dos en dos. Ellos habían estado con el maestro Jesús por mucho tiempo y después él los mandó a otros, ellos también discípulos, pero estaban en la obra, en el trabajo, y estaban aprendiendo del maestro. El plan es que eventualmente su aprendiz se independice, aunque usted sea el primero a quien él acuda cuando tenga alguna pregunta. O sea que el aprendiz aprendiendo a medir bien, a cortar la madera correctamente, a colarlo, a cepillarlo, a juntar las piezas, a todo eso, pero a veces llega a algo que nunca ha hecho o no ha visto antes o no sabe hacer. ¿Dónde va a ir? Va a acudir al maestro, ¿no? Y así es también en el discipulado. El hacer discípulos es el proceso de exponer nuestra vida continua a quienes enseñamos mientras comemos, bebemos, lloramos y servimos juntos. O sea, es vida, no es solo enseñanza. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos 20, capítulo 20, versículo 36, dice así: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodilla. En esta situación, Pablo está está por viajar, está dejando una región donde piensa que nunca más va a volver. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pablo era el discipulador, oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces había estado con ellos por mucho tiempo y había vivido con ellos. Era como su papá espiritual, quizás. Era la persona que les había enseñado, les había mostrado el ministerio, les había discipulado y lloraron juntos al despedirse de él. El discipulado es enseñar con la vida y el ejemplo. Enseñar con la vida y el ejemplo. Esto es muy importante, hermanos. Quiero que entendamos la importancia de esto en el discipulado, porque
se dice que nuestros hechos hablan mucho más que nuestras palabras y lamentablemente en la obra del Señor, a veces en las iglesias, vemos grandes predicadores o personas que predican lindo, que tienen la atención de muchas personas, pero sus vidas no concordan con lo que enseñan y su testimonio no es tan bueno. Pero el discipulado, si usted de veras va a enseñar a una persona, tiene que ser un buen ejemplo, tiene que vivir lo que enseña. Ahí sí el discipulado ocurre como debe ocurrir. Mire, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 8, dice así: vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, pero sino que también en todo lugar vuestra fe en el Señor se ha expandido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué interesante, ¿no? Primero son imitadores de los discípulos de Pablo y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo. O sea que ellos vieron el ejemplo de Pablo, fueron discipulados por él, vieron su vida y ellos ya están siendo ejemplo a otras personas. De tal manera que los discípulos, los líderes, los apóstoles no tienen que decir nada porque ya están discipulando a otras personas. Y también en el capítulo 2, versículos 13 y 14, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias, Señor, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermano, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los que de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Había una persecución en Jerusalén y los de Tesalonicenses habían pasado por la misma cosa. Bueno, vieron el ejemplo de los creyentes en Jerusalén y fueron discipulados de esa manera. La práctica con el maestro es probablemente el principio más básico de hacer discípulos, permitiendo inmediatamente que el aprendiz se involucre en el proceso. Muy, muy importante para discipular a otra persona, este principio de involucrarlo en el ministerio. Jesús lo hizo, los mandó a hacer la obra a los 70. Los discípulos vivieron con él, vieron su ejemplo y la práctica con el maestro es probablemente
el principio más básico del hacer discípulos, permitiendo inmediatamente que el aprendiz se involucre en el proceso. En muchos sentidos hemos perdido el arte de hacer discípulos. Hemos sustituido el hacer discípulos con el acto de hacer seguidores o aún peor, estudiantes. En vez de discipular y estar involucrados juntos en la obra con personas para que aprendan, simplemente le damos un cuaderno o un texto y decimos que son discipulados, y no es así. Hemos infundido una forma occidental de pensar en el modelo de hacer discípulos. Ese no es el modelo bíblico. Vemos el hacer discípulos como enviando a nuestros mejores hombres y mujeres a las escuelas de teología, a los seminarios, con la esperanza de que volvieran como profesionales capacitados, y pensamos que eso es el discipulado y no lo es. En el modelo occidental, los estudiantes son conducidos a aulas de clase donde se encuentran en tomar pruebas o hacer exámenes y escribir notas. Después de tomar el examen final en la clase, los estudiantes respiran un suspiro de alivio, venden sus libros y pasan al siguiente tema. Y quizás han aprendido, quizás no han aprendido, pero eso no es el discipulado bíblico. Aunque de esta manera se acumula una gran cantidad de información, no es hacer discípulos. Enseñar a estudiantes no es un sustituto para ser discípulos. Una reconsideración completa del asunto es el orden del día. El modelo ejemplar de Jesús. Vamos a ver la vida de Jesús y su discipulado. El ejemplo de Jesús. Jesús nos dio un ejemplo perfecto a seguir en esto del discipulado. Jesús eligió expresamente a hombres ordinarios para ser sus discípulos. Vemos eso en Mateo 4, 18 a 22, donde escogió a pescadores, y a algunos de ellos les dijo, vengan, les voy a hacer pescadores de hombres. Y escogió a personas ordinarias, a personas comunes, no ordinarias en el sentido malo, pero personas comunes. Nuestro Señor no envió a estos hombres a la escuela para recibir entrenamiento para el servicio, sino que Él mismo caminó y habló con ellos durante varios años. No los envió simplemente a un seminario, a una aula, a un instituto para aprender cómo servir, pero Él vivió con ellos, caminó con ellos durante varios años enseñándoles. Estos fueron los hombres que Él escogió para ser sus discípulos, el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, los discípulos que Jesús escogió. Jesús confió en algunos hombres bastante débiles el hacer la obra, y sorprendentemente funcionó. Pues en verdad hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Efesios 2:20 dice, ¿no? Edificado sobre fundamento de los apóstoles, a los escogidos por Jesús y profetas, siendo el principal piedra el Señor Jesucristo. Jesús siempre fue práctico en su discipulado. Su aula de clase era la vida misma. Qué ejemplo, ¿no? Su aula de clase era la vida misma. Ellos se encontraron con los fariseos, le dieron a él contestar las preguntas de las personas y cómo funcionar en la vida. Aprendieron mucho del maestro. Jesús tomó provecho de las oportunidades comunes. Dice en Marcos 13:1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús ocupó la oportunidad para enseñar al discípulo. Andando junto al mar, Marcos 1:16-17, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Algo que ellos conocían, ¿no? Mucho antes de que Jesús diría la gran comisión, diría la gran comisión en Mateo 8, dio a sus discípulos otra comisión e hizo el seguimiento correspondiente. En esta mini comisión, Jesús envió a los 12 discípulos para alcanzar y enseñar a las ovejas perdidas de Israel. Lucas 9:1-6 parcialmente dice esto. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí. Y de allí salid, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces les dio tarea y les dio el poder para hacerlo, y salieron y les dio instrucciones que tenían que hacer. Era parte del discipulado. Vuelto el versículo 10, vuelto los discípulos, le contaron todo lo que habían hecho. Imagínense esa reunión, ¿no? Salieron, hicieron la obra y se juntaron nuevamente con el maestro para contarle qué había pasado. Y tomándolos, se retiró aparte. Interesante, ¿no? Jesús tomó el tiempo para retirarse aparte y escuchar lo que los discípulos habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Lucas 9:10. Cuando los 12 discípulos que él había enviado regresaron, Jesús tomó el tiempo para escuchar todas sus historias. Quería escucharlos y saber cómo les había ido y hablar acerca de lo que había pasado y quizás darles más instrucciones también.
A pesar de su inmensa popularidad y todas las demandas de su tiempo, Jesús hizo un gran esfuerzo para reunirse con sus discípulos en privado. Él tomó el tiempo para estar con ellos. ¿Por qué? Porque era sumamente importante para él que estas personas llegan a ser sus embajadores, sus representantes, sus discípulos, y nosotros también tenemos que discipular de esa manera para que ellos sean embajadores, representando no a nosotros, representando a Cristo, a los que le necesitan. Lucas 10, 1 a 24, otra gran historia exitosa de hacer discípulos. Y no lo vamos a leer versículo por versículo por el tiempo esta tarde quizás, pero está en el texto, entonces vamos a tomarlo uno por uno y ver esta historia y este ejemplo del discipulado. En los versículos 1 a 16, Jesús envió a 70 discípulos más, aunque estos discípulos habían sido instruidos por Jesús durante algún tiempo antes de ser enviado. Él les dio algunas instrucciones de último momento. O sea que él escogió a estas personas. Esto no eran los 12, estos eran otras personas que sí habían estado siguiendo a Jesús, habían estado viendo los milagros, habían estado viendo los confrontamientos con los fariseos, los líderes religiosos, veían, escuchaban las enseñanzas de Jesús y él los escogió, pero les dio instrucciones de último momento. Esto haga, esto no haga, etc. Instruyéndoles como discípulos. Lucas 10:1. El hacer discípulos debe ser efectuado por un equipo de 2 en 2. Entonces, Dios los mandó de 2 en 2. Es siempre importante tener otra persona con nosotros cuando estamos haciendo ministerio y especialmente cuando estamos discipulando a alguien, que hagan algo en el ministerio, que dirijan las canciones, que acomoden los bancos, que preparen, comienzan de esa manera a involucrarse en el ministerio. Versículo 2, Jesús les dijo que oraran para que Dios enviara más obreros. Interesante, ¿no? Al principio de esto, antes de darles más instrucciones, le dijo, vamos a orar. Oren que hagan, los 70 no son suficientes, necesitamos más obreros. Y creo que esto es importante para nosotros también. Dos cosas. Orar por nuestros discípulos, orar por la obra y orar para que Dios envíe más obreros. Tenemos la idea de que si podemos mandar más personas al instituto bíblico o al seminario, si podemos hacer más conferencias de misiones y a veces debemos simplemente orar. Jesús les dijo, oran para que haya más obreros. Necesitamos orar. Versículo 3, entonces les dijo que tuvieran cuidado, ya que los enviaba a estar en medio de lobos. Wow. Iba a haber peligro. Y Jesús les advirtió, esto no va a ser todo fácil. Sí, voy a estar con ustedes
Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo, pero no quiere decir que todo va a ir bien, que todo va a ser fácil. Les estoy mandando como ovejas en medio de lobos. Tengan cuidado. Versículo 4. Les dijo que no deberían detenerse ni preocuparse por comida, refugio o dinero. Wow. 3 cosas. No deben preocuparse por comida, refugio y dinero. 3 cosas en las instrucciones. No se preocupan por estas cosas. Los versículos 5 a 15, Jesús también explicó el protocolo para determinar dónde, dónde ministrar, cómo decidir dónde quedar y dónde no quedar. Jesús les dio instrucciones. El versículo 16, Jesús les habló de no tomar el rechazo personalmente. En la obra del Señor siempre hay rechazo de alguien, ¿no? Y Jesús les advirtió a estos 70 discípulos a no tomar el rechazo personalmente. Quien rechazaban en realidad era a él. Y debemos tener eso en cuenta también. En los versículos 17 a 24, Jesús enseñó a sus discípulos, los envió y luego Dios logró una increíble obra a través de ellos. Jesús los enseñó a los discípulos y los envió y después Dios logró una increíble obra a través de ellos. Versículo 16 o 17. Los discípulos regresaron con gran entusiasmo y Jesús escuchó su informe. Estaban entusiasmados con lo que habían hecho y lo que habían visto, y Jesús estaba presto para escucharles y seguir dándoles más instrucciones. Los versículos 18 a 20, Jesús evaluó lo que dijeron, dándoles la apropiada enseñanza, amonestación y aclaración. Entonces, él evaluó. Es importante esto con los que estamos discipulando. Si vamos a ser multiplicadores y vamos a discipular, esto es parte del proceso de discipular. Cuando una persona comienza a hacer ministerio, debemos felicitarlo, debemos animarlo, pero también debemos darle más enseñanza apropiada acerca de quizás podía hacer algo un poco diferente o un poco mejor o de esta manera. A veces se necesita un poco de amonestación, a veces se necesita un poco de aclaración y es parte de las instrucciones del discipulado, es parte de la multiplicación de nuestros discípulos. En los versículos 21 y 22, Lucas 10, 21 y 22, entonces el Señor se regocijó con gran alegría y dio gracia a Dios de lo que los 70 habían sido capaces de lograr. Cristo se regocijó de gran manera por lo que ocurrió cuando él mandó estos 70 discípulos a la obra. En toda la Biblia, esta es la única ocasión donde vemos a Jesús regocijarse. Aquí él no solo se regocija, sino que está lleno de gozo del Espíritu Santo. Él quedó muy satisfecho, muy gozoso con lo que sus discípulos hicieron. Y ese gozo obviamente
comunica que éxito. Estoy muy agradecido, muy contento con, y trae mucho ánimo, ¿no? Cuando nuestro profesor nos dice, o digamos que somos deportistas y el entrenador dice, mire, has hecho bien. Tu forma fue excelente. Haga esto un poco diferente, pero tiene mucho gozo porque hemos tenido éxito y Jesús se regocijó en gran manera, dice, y nosotros debemos también con nuestros discípulos animarles de esa manera. El contexto indicaría que se regocijó al tener una visión de primera mano del hacer discípulos en funcionamiento, de ver qué ocurrió con estos discípulos que él había enviado. Lucas 10, 23 y 24. Entonces Jesús se reunió en privado con su círculo íntimo de discípulos y les dijo que fueron bendecidos al haber sido testigos de lo que había sucedido. ¿Qué es lo que habían atestiguado? ¿Qué es lo que habían visto? ¿Qué es lo que habían hecho? Vamos a ver. Atestiguaron de primera mano cómo lograr hacer discípulos. Jesús estaba modelando para ellos cómo tenían que hacer discípulos. Los discípulos vieron un pequeño ejemplo que probaba el hecho de que la gran comisión en efecto sería exitoso. Jesús dijo, vamos a la gran comisión en Mateo capítulo 29, capítulo 28, disculpe, no hay 29, ¿no? 28, Mateo 28. Eso es después de la crucifixión, comenzando con el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. O sea, cuando vieron a Jesús, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, y les da las instrucciones finales. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, las instrucciones de Jesús a sus discípulos es que hagan más discípulos de todas las naciones. Son sus instrucciones para nosotros también, que nos involucremos en esto de discipular a otras personas, totalmente y completamente necesario en nuestros ministerios. Entonces, espero que esto haya sido de bendición, pero ahora, John, como moderador, a ver si está el pastor Ismael Pérez. Pastor Ismael, ¿se encuentra? Sí, ahí lo veo. Bien, pastor. El pastor Ismael es mi pastor ahí en Santa Cruz. Yo vivo en Chuquisaca, pero siempre tenemos que salir a Santa Cruz, y cuando estamos ahí
nos reunimos en la iglesia Betel y él ha estado en la iglesia, yo no sé cuántos años, 15, 10 a 15 años, no sé cuánto tiempo, pero él ha discipulado a muchas personas en la iglesia. Él ha puesto en práctica estas enseñanzas del discipulado y le he pedido que él comparte con nosotros esta tarde algo acerca del discipulado. Muy buenas tardes, pastor. Es un gusto y el tiempo es suyo. Gracias, hermano Lorenzo, y muy buenas tardes a todos los hermanos. Y de verdad que gracias por el espacio. Y bueno, mi nombre es Ismael Pérez y yo de verdad soy aquí el pastor aquí en la iglesia Betel. Ya hace bueno, ya creo unos 14 años estamos aquí. Entonces, bueno, hermanos, gracias al Señor. Bueno, no, es verdad, hermanos, que no creo, hermanos, ser el ejemplo a seguir, de verdad, sinceramente. Pero me gustaría, bueno, el hermano Lorenzo me pidió que comparta algo de lo que estamos haciendo en el favor, en el poder de Dios en este lugar aquí. Yo recibí, bueno, estas enseñanzas hace ya como bueno, hace unos 10 años, creo. Y la verdad que fue muy, muy edificante. Creo que también estaba el hermano John ahí también, que lo conozco también a él. Entonces, y fue muy, muy importante cuando entendí por primera vez, y yo siendo pastor y todo, no había entendido lo que es la visión y la misión de la iglesia. Fue primera vez que entendí cuando dice en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entendí por primera vez ahí que ¿quién edifica la iglesia? No lo hacemos nosotros. Dios lo hace por medio de nosotros. Yo edificaré mi iglesia. El arquitecto, el fundador es Cristo. Nosotros somos los albañiles, somos los ayudantes, somos los que cooperamos. Y no lo merecemos, pero Dios en su gracia nos da ese favor. Y cuando veo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y veo ahí a los 24 ancianos que son la iglesia, y dice el versículo al final, dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea que Dios, cuando tiene una visión, lo cumple. Y Juan vio a la iglesia terminada. Vio a la iglesia terminada de toda tribu, linaje, pueblo y nación. Y en base a la visión, el Señor nos dio la gran comisión. ¿Cómo el Señor logra cumplir su visión? Dando la gran comisión. Y la gran comisión encierra 3 puntos. Marcos 16:15, ir por todo el mundo y anunciar el evangelio. Y también Mateo, lo que acaba de leer el hermano Lorenzo, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Y 2 Timoteo 2:2, claramente ahí creo que está resumiendo todo el trabajo que debe hacer la iglesia, donde dice claramente, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, como testimonio, la verdad es que yo ya estaba ahí como 4 años de pastor, pero cada año nos reuníamos para decir, ahora, ¿cuál va a ser la visión para este año? Ahora, ¿qué vamos a hacer este año en la iglesia? Y hacíamos una serie de actividades y paseos y un montón, ¿no? de llenar de actividades. Pero cuando entendimos la visión y la gran comisión, entonces no hay nada que inventarse.
no hay que ser ni inteligente para esto. Simplemente hay que tener una fe viva en la palabra y presentarse a Él y dejar que el Señor obre. Y entonces cuando entendimos esto, conjuntamente con el hermano Eliseo, que es anciano en la iglesia, que yo cuando llegué de pastor ya era el anciano, y también el hermano Marvin, los tres, empezamos a trabajar en esto y empezamos a recibir los materiales, los estudios, romanos y todos los estudios de DM2, y hermano, y empezamos a ser discipulados. Mínimamente 3 discipulados por año. Y así de 2 semanas, todas las noches, de 7:30 a 10. Y después con los jóvenes, con los niños. Y saben, hermano, han pasado ya como 10 años. Y lo más lindo, hermanos, para animarles es que el Señor ha levantado otros siervos. Ha levantado jóvenes, mayores, hermanas que ahora se hacen cargo de otras hermanas, jóvenes que se hacen cargo de los niños. Y gracias a Dios, porque Él lo ha hecho, no lo hice yo. Y les puedo presentar, hermanos, a muchos. Y aquí está el hermano John, está el hermano Javier, varios conocen la iglesia local. Hermano, no somos el ejemplo a seguir, pero estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y queremos ir hacia eso. Y les animo a confiar en la palabra de que hacer discípulos es la manera de edificar la iglesia de Dios. Es la visión de Cristo para su iglesia. En esos discipulados, aclarando el evangelio, haciendo discípulos, y este versículo de 2 Timoteo 2:2 lo hemos tomado como un ADN para la iglesia local, como un chip en cada cabeza de cada hermano. Les digo, cuando les hago el discipulado, lo que yo aprendí, te lo voy a enseñar. Alguien me lo enseñó a mí. Yo te lo voy a enseñar, pero tú tienes que enseñarlo a otro. Y a veces así, hasta en modo de condición, he dicho, no, algunos así que he discipulado. Mira, si tú no te sientes capaz de enseñar a otro, mejor no perdamos el tiempo. No, mejor busquemos otro que quiera hacerlo. Y hemos ido haciendo discipulados de bastantes hermanos, y también así, gracias a Dios, la iglesia me ayuda para el sustento de mi familia, entonces me dedico a tiempo completo en el ministerio, y así que con los jóvenes he estado así en horarios de la mañana, en la tarde, en la noche, haciéndolo personalmente, y así el Señor nos ha ido guiando. Y hermanos, la verdad que les animo, hermanos, de que podamos confiar en la palabra de Dios. Hermanos, no hay nada que inventarse. Dios tiene la visión. Edificaré mi iglesia. Pero ¿cómo la edifica? Con la gran comisión. Y la gran comisión encierra evangelismo, discipulado y establecer iglesias fundamentales en la palabra de Dios, que sean capaces de oír y luego enseñar a otros. Gracias a Dios, el Señor ha levantado otros obreros aquí en esta iglesia local que viajan por muchos lugares, son invitados a predicar a muchos lugares, han hecho otros ministerios ellos ya también, y hermanos, de verdad, yo me siento muy contento porque ellos no me deben nada a mí. Ellos son siervos del Señor, y tenemos un lindo equipo de trabajo, cinco ancianos y 5 diáconos, pero 5 ancianos, hermanos, que predican mejor que mí, hermanos, lo hacen mucho mejor. Y doy gracias a Dios porque el Señor los ha levantado, y estas enseñanzas de verdad que me ayudaron mucho para enfocarme, y si hay que perder la vida, y si hay que gastar el tiempo y energías
que sea en lo verdadero, no en simplemente actividades. Así que gracias, hermano, por el tiempo, hermano Lorenzo, y espero que esto les sea de mucha bendición. Y hermanos, de verdad, les pido sus oraciones para que sigamos haciendo discípulos y hermanos, y de ese modo podamos seguir edificando la iglesia del Señor, ya que es Él que la edifica, que seamos simplemente obreros dispuestos a trabajar en la obra de Él. Así que hermanos, gracias hermano por el tiempo. Gracias hermano Lorenzo, ¿Cómo gracias no? hermano John. Ok, cómo no, pastor, es un privilegio verle y escuchar sus palabras. Ha sido un ejemplo muy bueno ver el discipulado ahí en la iglesia. Hay dos cosas que mencionó el pastor que no quiero que pasemos por encima: la importancia de un evangelio bíblico, parte de la base del discipulado. Y la segunda cosa que me tomó la atención al escucharlo también es la importancia que nuestro discipulado sea basado en la palabra de Dios, que eso sea fundamental. Eso es una de las grandes bendiciones de participar en la iglesia Betel. Cuando vamos ahí para reunirnos con los otros hermanos, sabemos que vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a ser instruidos de la palabra de Dios, no de algún predicador que tiene sus ideas y lo acomoda a apoyar su última idea que él tiene, etcétera, etcétera. Nos vamos a ser enseñado Biblia y eso edifica. Eso es lo que nos da fuerza, la palabra del Señor. Y gracias, pastor, por su testimonio. Ahora quiero que escuchemos al hermano Gary Rojas, que es miembro de esa iglesia y ha visto este proceso de discipulado en la iglesia y en su vida personal, y quiero que él dé un testimonio de su punto de vista acerca del discipulado. Muy buenas tardes, Gary. Y gracias también por darnos el tiempo. Yo sé que el pastor Ismael y Gary han estado todo el día en esto de micrófonos y computadoras y de Zoom, porque están participando en el seminario, otro taller de Romanos 1 al 8 en la iglesia Nueva Jerusalén del pastor Ignacio Palachay. Entonces, gracias por su tiempo, hermanos, y adelante, Gary. Bien, buenas noches, hermano Lorenzo, hermanos que están congregados a través de este medio. Mi nombre es Gary Rojas. Dios ha sido fiel y bueno con mi vida, con mi esposa, mi hijo, mi hogar también. Y un poco, yo estudié en Cochabamba, hermano. Allá hice mi carrera universitaria, desarrollé algunos años ministerio. Y tuve la oportunidad de venirme a Santa Cruz por motivos familiares y personales, y al llegar a la iglesia, de niño asistía a la iglesia Betel, ¿no? Y cuando iba me daba mucha curiosidad. Recuerdo un fin de semana que el pastor Ismael había enseñado sobre Colosense y me llamó mucho, me abrió el entendimiento cuando estaban estudiando el capítulo 2, que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y empecé a ver más atrás cómo lo describe tan impresionantemente como Dios a Cristo en el capítulo 1. Y me quedé ahí con esa semilla, hermanos. Dios permitió que ocupara al hermano Ismael, nuestro pastor, para poder tener esa semillita de
yo conocía a un Cristo de la iglesia, pero no al Cristo de la Biblia, ¿no? A Jesucristo que narra la Biblia, al Dios hecho hombre, lo que hizo él en la cruz, lo que hizo en su ministerio, 100% santo. Y ya después cuando me vine definitivamente a Santa Cruz, me tocó igual por obra y gracia de Dios acompañarle a los hermanos, al pastor Ismael, al pastor Roberto, al hermano Gerald también recuerdo, a los talleres que estaban impartiendo de romano. Y era impresionante cómo los hermanos cuestionaban bastante, cómo podía incomodar tanto un mensaje, hermano, de que la salvación era por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo decía, ¿por qué no? A mí me llevaban a veces, solamente les acompañaba, hermano. Ayudaba a alzar algunas cosas, alguna vez me permitían leer. Y, y creo, hermanos, que doy gracias siempre a Dios por Pastor Ismael, que el Pastor Roberto también, que me dieron la oportunidad de hacer ministerio, de poder enseñar. Creo que, hermanos, el mejor aprendizaje que he podido tener ha sido también cuando me han dado la oportunidad de enseñar, hermano. La palabra de verdad que discierne los pensamientos, transforma las intenciones del corazón. Cuando uno empieza a encontrar esos tesoros escondidos en la palabra, hermano, y es impresionante, a mí me sorprende cada vez que uno puede estudiar tantas cosas, un pasaje, pero Dios pone la palabra correcta en la boca de uno y ocupa su vida cuando uno se presenta delante de Él.